Buenas noches, mi nombre es Lida Patricia Prado. El tema sobre el cual les voy a hablar hoy es sobre la información exógena como requisito para la materia de impuestos nacionales y planeación fiscal. El código es 667666733 y pertenezco al grupo 4. ¿Qué es la planeación fiscal? Es un espejo de los datos sobre las transacciones que efectúan las empresas con sus clientes y proveedores, los cuales son presentados a la DIAN mediante formatos destinados para tal fin. ¿Por qué se dice que es un espejo? Porque pues tiene que ser un reflejo real de los datos de dichas transacciones. ¿Para qué sirve? Es una guía de comparabilidad, incluso de detección de inconsistencias que puedan existir con respecto a las transacciones reportadas con un número de identificación tributaria para la DIAN y los mismos contribuyentes, ya que esta información puede no ser consistente con la realidad. Es decir, alguna empresa puede ser por equivocación o intencionalmente que presente alguna información con el número de NIC de algún contribuyente o de alguna empresa. ¿Quiénes están obligados a presentarla? Según la resolución 1104 del 2018 y la resolución 8 del 2020, los obligados son la Registraduría Nacional del Estado Civil, los grupos económicos y o empresariales, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia internacional con organismos internacionales, las alcaldías o distritos o las entidades públicas. Deben presentar también el impuesto de industria y comercio información de las resoluciones administrativas relacionadas con las obligaciones tributarias del orden municipal o distrital. Algunos deben presentar su información mes a mes o anual, dependiendo de su calidad como contribuyente. ¿Cuáles son los formatos? ¿Cuántos son los formatos? Actualmente existen 54 formatos, los cuales se aplican según la calidad del contribuyente y su actividad. El formato más requerido es el 1001, y en este se reportan los pagos o abonos en cuentas efectuados en Colombia o en el exterior a terceros, ya sean deducibles o no en renta, y el valor de las retenciones a título de renta y o timbre practicadas o asumidas que no superen o que superen los 100.000 pesos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son los rubros sobre los cuales se reporta la información exógena, los cuales están contenidos en la contabilidad de las organizaciones. ¿Como cuáles? Como los ingresos, las compras, los costos, las deducciones, el IVA, los cobros de IVA, las retenciones practicadas y que le practicaron los movimientos y para las entidades financieras, los movimientos en cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, préstamos, los inversionistas, pasivos, rentas de trabajo, entre otros. ¿Cuáles son los formatos más utilizados? De esos 54 formatos, los cuales aplican la calidad, según la calidad del contribuyente, estos formatos son los más utilizados, aunque pues ya sabemos que son 54, estos son los más populares, los más utilizados. ¿Cuáles son los requisitos para que una entidad tenga que presentar su información exógena? Esta información la encontramos completa en la resolución 70 del 28 de octubre del 2019 en su artículo 1, título 1. Entre algunos requisitos están para las personas naturales y asimiladas que en el año grabable 2019 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Y en el año grabable 2020 la suma de los ingresos brutos obtenidos por renta de capital y rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Para las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año gravable 2019 o en el año gravable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, las personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre durante el año gravable 2020, independientemente del monto de los ingresos que hayan recibido durante este periodo, entre otros. Recuerdo, estos requisitos se encuentran completos en la resolución 70 del 28 de octubre del 2019. ¿Cuáles son los plazos para presentar la información? Hay dos clasificaciones, una es para los grandes contribuyentes y otra para las personas jurídicas y naturales. Esta se asemeja mucho pues en su clasificación a la de las declaraciones de renta. Aquí están las fechas que rigieron para este año con pues los respectivos aplazamientos que se hicieron por las razones que ya todos sabemos por cuenta de la pandemia del COVID. ¿Cuáles son las sanciones por no presentar de manera inexacta o presentar de manera extemporánea la información exógena? Las normas asociadas a estas sanciones están en el artículo 289 de la Ley de la Reforma Tributaria 1819 del 2016, el cual modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, recordemos que este artículo 651 del Estatuto Tributario es el que se refiere directamente a las sanciones referentes a la información exógena. Estas sanciones son vigentes para las personas o entidades que incumplan con la norma de presentar los medios magnéticos o la información exógena, que lo hagan fuera de los plazos o que suministren información inconsistente, como ya lo mencionamos. Es una multa que no supera las 15.000 unidades del valor tributario. El valor tributario, pues, fijado para cada año. La primera es la suma. Se suma el 5% del valor total respecto a la información exigida que no se suministró, el 4% del valor total respecto a la información que se suministró de manera errónea y el 3% del valor total respecto a la información que se suministró de manera extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, sería del 0,5%, o sea, 0,5% de los ingresos netos. No existieran ingresos del 0,5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración de impuestos sobre la renta o de ingresos y patrimonio. Entonces, eso también es para del 2016 y la resolución 60 del 2017. En la resolución 68 del 2016 se mencionan quiénes son los obligados a presentar los medios magnéticos, y en la resolución 60 del 2017 hace una modificación sobre las personas obligadas a presentar dicha información. En el 68, el numeral 24.3 se refiere a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y en la resolución 60 del 2017 suprime este numeral con su artículo 24. En los numerales 24.4 y 24.5, que se refieren a las rentas exentas y costos y deducciones del artículo 24 de la resolución, en la 60 se modifican estos numerales de este mismo artículo. En el artículo 25, referente a los descuentos tributarios solicitados e ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, en la resolución 60 se modificaron. El artículo 26 hace referencia a los contratos de colaboración empresarial. El artículo 26 se modifica en la resolución 60. Con referencia al anexo 6 del formato 2276 es reemplazado por el anexo 1
en esta resolución, en la resolución 60. En resolución 68, el anexo 7, que se refiere al formato 1467.6 en su versión 10, en la resolución 60 del 2017 se reemplaza por el anexo 2. Cabe aclarar pues que son en total 12 modificaciones que se efectuaron en la resolución 60 del 2017 con respecto a la resolución 68 del 2016. Estas las podemos encontrar en las modificaciones en la página de la DIAN. Se efectuaron en agosto, empiezan a regir en agosto del 2018. Como conclusión, podemos decir que la importancia de tener en nuestras organizaciones una contabilidad organizada y bien parametrizada permite la correcta realización de los informes que se deben presentar a la DIAN. En ese orden de ideas, pues el liderazgo del contador público hará que se puedan elaborar los reportes correctamente y en los plazos establecidos por la autoridad tributaria. ¿A qué me refiero con liderazgo? Es necesario inculcar o que el contador inculque en las personas, en sus colaboradores, la correcta parametrización incluso de los NITs, o sea, los terceros o los beneficiarios en la contabilidad, para que en el momento en que se generen los archivos planos se presente la menor cantidad posible de conflictos, pues porque no podemos decir que nunca se presentan, es imposible que una contabilidad esté perfectamente parametrizada. Si la manejan los seres humanos, pueden presentarse errores sin ninguna duda. La información exógena permite no solo a la DIAN, sino también a los contribuyentes hacer una conciliación de la información reportada por terceros sobre nuestra empresa y verificar si esta información es agregada a la realidad de la organización y en caso de que no fuera así, que se pueda tomar las medidas necesarias para que los terceros que han reportado la información errónea sobre nuestra organización la corrijan, pues se podría ver afectada la organización a futuro por inconsistencias en la información presentada. Entonces, en este sentido, la DIAN es muy clara y dice que los contribuyentes son los responsables de ponerse en contacto con la persona que ha efectuado el reporte erróneo de información y encargarse de que dichos errores sean corregidos para que quede correctamente la información. Una referencia. Muchas gracias por su atención.